Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. Hoy es viernes 9 de diciembre, estamos arrancando una emisión más con una temperatura bastante alta, 34 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción. Así está la mañana del día de hoy, una mañana calurosa, la que estamos teniendo para el día de hoy, que según la Dirección de Meteorología se anuncia estaríamos alcanzando en la jornada de hoy hasta los 38 grados. Así que gente a cuidarse mucho con respecto a la hora de salir a exponerse al sol, hacer alguna actividad al aire libre, tratar de cuidarse, sobre todo en el horario que comienza desde ahora de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde está más intenso el sol. Así está entonces nuestra ciudad, con un cielo parcialmente nublado, vientos que están soplando al noreste a 18 kilómetros, la humedad del 59%, la sensación térmica, si bien es cierto, la temperatura es de 34, la sensación térmica es de 37 ya a esta hora. Imagínense cuando esta tarde alcancemos los 38 grados, la sensación obviamente va a estar mucho más alta, seguramente ya cercana a los 40 o un poco más de 40 grados. Así que para hoy se anuncia una jornada calurosa con cielo parcialmente nublado, como te decía, y algunos chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas para hora de la tarde y la noche. Eso hay que estar pendiente también porque hay pronóstico de lluvia para el cierre de la jornada de este día viernes. El pronóstico extendido, vamos a mirar cómo va a estar el fin de semana. Tenemos datos también ya que nos habla de cómo se estima va a estar el sábado, domingo, lunes y hasta el martes tenemos. Y fíjense, todos nubecitas. Vemos que para mañana sábado se estima que vamos a tener una jornada calurosa con cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte. Luego variables lluvias con ocasionales tormentas eléctricas para el sábado, con una máxima de 36 grados, una mínima de 23. El domingo 27 de máxima, 21 de mínima. Caluroso con cielo mayormente nublado, vientos variables y también lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. El lunes arrancaríamos nuevamente la semana laboral con una máxima de 32 grados, mínima de 23, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, lluvias dispersas. Y el martes, cálido a caluroso con cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur, lluvias también dispersas, máxima 33 grados y mínima de 21 para el martes. Así que a partir de la tarde de hoy y hasta el martes vamos a tener inclemencia del tiempo, tiempo inestable, con lluvias y mucho calor, es lo que nos está diciendo la Dirección de Meteorología para los próximos días. Así que a prepararse. Bueno, como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto, ustedes saben, todos los días, o de lunes a viernes, mejor dicho, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Pueden hacer sus reservas a través del número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia. Comunicación estratégica, contactarnos al 0983-946-663 o en nuestras redes sociales en Instagram, @Estornia_PY para tener más información. Vamos ahora a nuestro sondeo de la mañana del día de hoy. Tenemos la siguiente pregunta. Queremos hablar sobre el tema Mercosur. A 30 años de vigencia del Mercosur, el bloque para el Paraguay en materia comercial ha sido muy beneficioso, nos dice el 7.5%, relativamente beneficioso, nos opina el 33%, y nada beneficioso, opinó el 58% de la gente que está conectada con nosotros ahora a través de las redes sociales en @5días PY, nuestra cuenta en el Twitter. También ahí veo que me arrobaron, así que gracias a los compañeros también de la televisión. Y bueno, y estos son los resultados que estamos teniendo hasta esta hora. Hoy queremos hablar sobre el tema en nuestra entrevista a profundidad, así que es un tema que vamos a estar profundizando un poquito durante el programa, luego de lo que fue la última cumbre que se celebró en Buenos Aires, Argentina. Muy bien, vamos a hablar rápidamente a nuestros indicadores financieros de la jornada.
Comenzamos mirando cómo está la mesa de cambio. A ver, en este viernes, de qué manera se está comportando el precio del dólar, el real y el peso argentino y el euro. Leve repunte para el dólar que hoy arranca a 7.000 a la compra, 7.200 guaraníes en la venta. Se ha estado moviendo más o menos en estos órdenes las últimas semanas, aunque el viernes, recordemos que por algunas horas estuvo por debajo de los 7.000 a la compra. Nuevamente hoy abrió con una leve recuperación el precio del dólar respecto al guaraní. En el caso del real vemos mucha estabilidad, 1.320 en la compra, 1.400 en la venta. El peso argentino está a 22 guaraníes a la compra, 28 en la venta, y el euro a 7.280 a la compra, 7.600 guaraníes en su precio de venta. Así está entonces la mesa de cambio, arrancando la jornada de este viernes 9 de diciembre. Vamos ahora rápidamente a mirar cómo están los precios de las materias primas. $541 el precio por tonelada de la soja, que arrancó con una recuperación estable, así como cerró el día de ayer la soja, el trigo volvió a abrir de la misma manera. No hubo variación por el precio del trigo, 259 dólares por tonelada, y en el caso del maíz $247 por tonelada, también con un leve repunte. Por el lado de los datos de importación, vemos el heating oil, el gasoil refinado, está a $2.76 por galón, sigue la tendencia a la baja, ya acumula más de 20% de reducción de precio en el mercado internacional en el último mes, con lo cual deberíamos comenzar a ver algún tipo de ajustes a nivel local también ya los próximos días. Y por el lado de las naftas también vimos una caída y estamos a un precio de $594 por tonelada, cuando que hasta hace unas semanas estaba más o menos por sobre los 630, 640 dólares, y ahora bajó a 594, ¿verdad? Hay un precio bastante importante, y en el caso de las naftas estamos observando una reducción de precios en torno al 10% en lo que va del mes también, en el último mes. Así que por ambos lados estamos viendo que los precios internacionales continúan esta tendencia a la baja, lo cual es una buena noticia para nuestro mercado, siempre que también se realice el efecto de traslado de estos menores precios internacionales a el plano local. Miramos por último mercado de valores, a ver cómo estamos en la bolsa. Este es el volumen acumulado en lo que va del año, aunque ha perdido en los últimos meses, ha perdido el liderazgo Vasa Capital. Si miramos cuál fue la casa de bolsa que estuvo más activa, ya más o menos desde septiembre, dejó de ser la casa de bolsa con mayor volumen de operaciones. Como arrancaron muy fuerte este año, todavía están en el primer lugar en el acumulado. Y ahí vemos que Vasa está en el primer lugar con un total de 9.410.849 millones de guaraníes en el volumen total, digamos, de operaciones que viene realizando la casa de bolsa. En segundo lugar aparece Cadiem, tercero está Regional, cuarto Avalon, quinto Investor, ¿verdad? Entre las 5 casas de bolsa que mayor volumen de negocios han realizado en lo que va de este año, de enero hasta el mes de noviembre. Ya no hay una diferencia muy grande. Recuerdan que Vasa tenía una diferencia muy grande respecto a las demás casas de bolsa por las operaciones que había hecho, sobre todo para empresas que están vinculadas al mismo grupo empresarial, las emisiones de Secon y compañía. Bueno, y todo eso se fue frenando en los últimos meses, y en contrapartida las demás casas de bolsa fueron creciendo, digamos, en salir con productos y equilibraron un poco más el ranking, que venía siendo liderado muy fuertemente hasta mediados de año por Vasa Capital, que todavía sigue al frente, pero ya con un margen un poco de diferencia no tan ampliada como habíamos visto a principios, o por lo menos en la primera mitad de este año. Hay que recordar que en la Bolsa de Valores viene acumulando negocios por volumen de 2.437 millones de dólares, y que estiman que en este mes de diciembre van a haber emisiones importantes, y con eso estarían quizás no alcanzando los 3.300 que habíamos logrado el año pasado, pero sí en un valor cercano. Eso es por lo menos lo que nos han dicho desde la Bolsa de Valores de Asunción. Muy bien, hasta aquí alguna revisión, un poco de algunos números para tener en cuenta cómo estamos en materia de cambio, cómo está la Bolsa de Valores, cómo están los precios internacionales de las materias primas, y también tener un panorama así rápido de cómo vamos en ese ámbito. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta venimos ya con nuestro tema de análisis.
next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Con Team Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra desde tu casa ahorrando otra vez. Busca, elige, compra todo lo que quieras. Precios especiales con todas tus tarjetas. Dale un clic a Conti Market, muchos beneficios, así que dale, dale. Conti Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra en desde contimarket.com encontrás todo lo que buscas. Y además con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés beneficios exclusivos en cada compra que realices. En contimarket.com comprar te va a encantar. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro viaje habitual que tenemos cada mañana aquí en Monitor Económico. Siempre estamos con algún punto del mundo. Y bueno, en esta semana la producción nos llevó a lugares donde había nieve. Ahora es hora de llevarnos a la playa. Y claro, hoy es un viernes y nos lleva hasta un lugar que yo particularmente no tenía en vista, pero me parece sumamente bello lo que estamos viendo. Esto es Vallito. Es una ciudad próspera de Sudáfrica. Está a unos 40 kilómetros al norte de Durban. Forma parte del municipio justamente del mismo nombre. Los delfines
son comunes en este tramo de la costa norte y de ahí que lleva el apodo de Dolphin Cuts. De hecho que cuando me cuentan la producción que íbamos a tomar como imágenes de Vallito, lo primero que me aparece justamente era Dolphin Cuts o la costa de los delfines, ¿verdad? Me aparece, digamos, como referencia. Entonces ahí tuve que investigar un poquito y bueno, claramente Vallito es conocida como la costa de las, o es más conocida como la costa de los delfines. La ciudad fue establecida en 1954. El nombre de la ciudad se tomó prestado de un brillante anuncio realizado justamente en ese país. El área era originalmente parte de una granja de caña de azúcar y en el año 1954 se había publicado un anuncio, Vallito Bay se llamaba el anuncio, que invitaba a posibles inversores a la costa norte con precios de terrenos muy accesibles. Para 1964, las zonificaciones para los edificios residenciales, hoteles y un parque de caravanas ya se habían incorporado al plan conocido como la compensación beach o la compensación de playas, y en esta área se extendía todo este lugar. Se publicó el folleto con las primeras imágenes de marketing de Vallito para atraer a los turistas e invertir en la zona. Comprar, construir y juega en Vallito Bay era el anuncio, digamos, que se hacía ya por la década del 54, y al final, con el nombre de ese anuncio, quedó el nombre de la localidad. Interesante, ¿verdad? Hoy Vallito es una comunidad próspera con vínculos con escuelas primarias, secundarias. También ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos y cuenta con dos importantes centros comerciales, atracciones de aventura familiar. Tienen un criadero de cocodrilos y se hacen vuelos y excursiones en ultraligero. Es un destino de vacaciones con hoteles, alojamiento, cocinas, playas, ¿verdad? Y un paseo marítimo de 2.5 kilómetros a lo largo del frente de la playa que permite caminar y trotar. El sector empresarial de Vallito también ha crecido significativamente con un gran parque empresarial comercial, con una industria de servicio completo dentro del parque empresarial, y Vallito ahora atiende a una creciente comunidad empresarial en toda la zona de la costa norte. Algunos datos también de esta localidad: tiene 22 kilómetros cuadrados, ¿no? Es muy pequeña, ¿verdad? La localidad tiene 19.000 habitantes y es conocida, como te decía, como la costa de los delfines. Así se conoce a esta ciudad. Actualmente, en este momento, ellos están con 27 grados, un buen clima, mucho viento por lo que se ve en las imágenes, ¿verdad? En la costa de los delfines. Para hoy, bueno, van a tener un fin de semana, se están anunciando con lluvias para esta zona del mundo. Y son las 3 de la tarde con 20 minutos en este momento en esta localidad, Vallito, en Sudáfrica, la costa norte sudafricana es la que estamos viendo. Hay gente en el mar, ahí disfrutando un poco del agua, y realmente una muy linda imagen la que hoy nos proporciona la tecnología. Estos son imágenes en vivo y en directo. Siempre les recordamos que lo que estamos viendo son imágenes en vivo y en directo de cámaras que están instaladas en la ciudad y que nos permiten en este pequeño viaje relajar un poco la vista y conocer sobre algunos destinos poco tradicionales, digamos, ¿verdad? ¿Quién se hubiera imaginado conocer el día de hoy, mirando la televisión, una zona de la costa norte de Sudáfrica? Bueno, acá está. Muy interesante realmente, y tiene una historia bastante particular por la que hemos visto también en las referencias que nos han pasado sobre Vallito, esta localidad en Sudáfrica. Muy bien, vamos otra vez a nuestro plano local y a volver a nuestros temas económicos y, por supuesto, mirar datos del indicador financiero que publicaba el Banco Central del Paraguay y que nos habla cómo están las tasas de interés. Vamos a mirar las tasas activas en el sistema bancario, cómo están. Tenemos ya los datos, tasa de interés actual, esto es al cierre del mes de octubre. Los préstamos personales de consumo para lo que es moneda nacional, o sea, estamos hablando de préstamos en guaraníes, están con una tasa promedio del 22%, lo que nos indica ahí la información. Los préstamos comerciales están con una tasa del 13,79%. Los préstamos personales para la vivienda con un 10,92%. Fíjense cómo han aumentado de manera importante, ¿verdad? El costo, digamos, de financiamiento de
de créditos para la vivienda en guaraníes en los últimos meses, y también ha habido un importante aumento en el precio o en la tasa que están imponiendo los bancos para créditos para desarrollo. Lo mismo si ven ahí arriba, como hay una curva ascendente muy importante también en préstamos comerciales, que como les decíamos están a un 13%. Lo único que se mantuvo, digamos, estable ha sido los préstamos de consumo. Así que estos son, digamos, los valores importantes que se están, o costo del dinero que se está observando en el sistema bancario al cierre del mes de octubre. Miramos otros datos que nos permiten observar también cómo va, cómo está el sistema financiero. Tenemos ahora tasa pasiva. ¿Cuánto están pagando los bancos por lo que son los ahorros? Y fíjense cómo hubo también una mejoría importante. Esto es como consecuencia de los ajustes en la tasa de política monetaria del Banco Central. Si bien es cierto, empujaron para arriba las tasas activas, es decir, lo que tienen que los tomadores de créditos pagar por préstamos. También los ahorristas se están viendo beneficiados porque fíjense cómo el CDA, que estaba pagando una tasa anual, llegó a pagar en una tasa anual menos del 5%, más o menos en torno a casi el 4% estaba pagando. Hubo un disparo importante, hoy está pagando casi 9%, 8.5, 8.6% más o menos está pagando hoy. Es el retorno que está dando al año un certificado de depósito de ahorros, lo cual para aquellos que tienen capital depositado en los bancos es bastante interesante esto, ¿verdad? Mucho más atractivo ya que lo que estábamos viendo hasta hace un año más o menos, que desalentaba bastante realmente el hecho de tener en los bancos, cuando tenías un capital ocioso, muchos estaban migrando incluso para buscar mejores retornos, estaban migrando a la bolsa de valores, pero hoy los bancos están pagando muy bien, o por lo menos una tasa mucho más atractiva, ¿verdad? Los depósitos a plazo se han mantenido, tuvieron un bajón hasta más o menos a mediados de este año, pero ahora nuevamente repuntaron, están en promedio 6,46, y los depósitos a la vista sí mantienen una curva un poco ascendente, pero relativamente baja también, están menos del 1%, están pagando 0,62 de tasa anual. Así que así están los datos que nos proporciona el Banco Central de Paraguay. Este es el informe sobre indicadores financieros que lo elabora la Superintendencia de Bancos y que nos muestra de qué manera se están comportando las tasas activas y las pasivas en el sistema bancario nacional. Y en ambos casos hemos visto en guaraníes. Vamos a ver la próxima semana ya en dólares cuál es el comportamiento que tienen las tasas, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, queríamos mostrarles en guaraníes cómo se están comportando. Muy bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta venimos ya con nuestro tema de entrevista del día. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento.
Tigo Business. Conexiones que impulsan. Con Team Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra desde tu casa ahorrando otra vez. Busca, elige, compra todo lo que quieras. Precios especiales con todas tus tarjetas. Dale un clic a Conti Market, muchos beneficios, así que dale, dale. Conti Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra En desde contimarket.com tu casa, encontrás ahorrando todo lo que otra buscas. vez. Y además, con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, tenés beneficios exclusivos en cada compra que realices. En contimarket.com, comprar te va a encantar. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tapa todo lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro espacio denominado Diálogo con Agentes del Sector Económico y es un gusto para nosotros poder hablar con una persona muy entendida en el comercio internacional. Estamos hablando del economista Fernando Masi, quien está con nosotros ya en línea. ¿Cómo te va, don Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. ¿Cómo estás? Bien, un gusto poder tenerlo aquí en el programa y bueno, lo invitábamos porque queríamos tener una reflexión con usted respecto sobre todo lo que fue esta última cumbre del Mercosur, una cumbre que estuvo marcada nuevamente por una discusión que ya se viene dando en las últimas 3 o 4 cumbres anteriores, con una Uruguay que viene buscando de alguna forma flexibilizar al bloque
Y en esta ocasión por lo menos llamó la atención que antes de la cumbre hubo un comunicado de las cancillerías donde advertían a Uruguay de que podía tener consecuencias jurídicas el hecho de la firma de un tratado de libre comercio con China. Que luego después esta discusión se llevó también a un cruce importante entre los presidentes de Argentina y de Uruguay. La pregunta ante este panorama, don Fernando, es, bueno, ¿cómo continúa nuestro bloque que cada vez parece más desunido que unido en las posiciones que tiene cada uno de sus miembros? Bueno, yo creo que sin estar de acuerdo totalmente con lo que propone Uruguay en términos de flexibilización con los acuerdos que tiene que hacer el Mercosur con países o bloques de países, yo creo que Uruguay lo que está haciendo es poniendo un poco el dedo en la llaga sobre algo que hace rato tiene que ser definido en el Mercosur y que creo que no fue definido en la última década simplemente porque el Brasil entró en crisis y porque en los últimos tiempos el Brasil tuvo un gobierno que prácticamente de la integración no fue su prioridad. Y no solamente estoy hablando del Mercosur, sino que estoy hablando de UNASUR, estoy hablando de CELAC, digamos, de todas aquellas instituciones de integración que le cupo liderar a Brasil en la primera década de este siglo. Entonces, yo creo que sin ese liderazgo de Brasil, si bien es cierto que pudimos llegar a un acuerdo muy importante con la Unión Europea, que todavía está pendiente de aprobación, sin embargo, no hemos desarrollado la agenda interna, nos hemos estancado en la agenda interna, y eso es lo que señala mucho el Uruguay, porque sobre todo para países pequeños como el Uruguay y el Paraguay, no, y países mucho más abiertos que los grandes como Brasil y Argentina, nos conviene que nuestra agenda interna progrese en términos de ir, digamos, reduciendo las barreras que todavía tenemos en el comercio intra-Mercosur. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a las barreras pararancelarias y una serie de barreras que hacen que todavía no funcione a plenitud, como dice el presidente uruguayo, la zona de libre comercio que hoy constituye el Mercosur, porque no podemos decir que el Mercosur es una unión aduanera, porque para la unión aduanera se necesitan políticas comunes, comenzando con el arancel externo común. Y si bien es cierto que tenemos un arancel externo común, tenemos muchas excepciones a ese arancel externo común que cada uno de los países los tiene en sus listas de excepción, ¿verdad? Tampoco tenemos un territorio aduanero común. Lo habíamos aprobado en el año 2010, pero luego con los problemas económicos argentinos no se pudo implementar el territorio aduanero común, que es lo que se llama la eliminación del doble cobro arancelario. Y bueno, y otra serie de políticas de la agenda interna que hacen que nosotros nos hayamos quedado en una zona de libre comercio sin muchas perspectivas para avanzar hacia la unión aduanera y ya ni pensar en el mercado común. Entonces, ¿qué es lo que está exigiendo Uruguay? El Uruguay está exigiendo decir, señores, ¿dónde? Es decir, inclusive en la zona de libre comercio no hemos completado muchas cosas porque tenemos barreras internas para el comercio todavía. Entonces, definamos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer una zona de libre comercio en donde cada uno de los países puede celebrar acuerdos de libre comercio con terceros, como por ejemplo es el NAFTA. Claro que ahí hay una diferencia, pero bueno. O queremos hacer una zona de libre comercio en donde hagamos los acuerdos en bloque, pero definamos primero cuál es nuestra meta final, porque en un proceso de integración hay etapas. La Unión Europea ha llegado hasta el mercado común y, por supuesto, la moneda común. Ningún otro proceso de integración ha llegado hasta ese punto, solamente la Unión Europea. Entonces, nosotros acá lo que Uruguay, por un lado, define eso, y creo que con estas actitudes de unilateralmente tratar de firmar acuerdos con China o de firmar acuerdos con el bloque transpacífico, es un poco, yo lo entiendo, por un lado, con que le asista el derecho, pero también entiendo que es como
estrategia uruguaya para sacudir un poco al Mercosur, sobre todo en lo que tiene relación a su agenda interna. Claro. Y ahí te consulto, porque, a ver, cuando se hace cruce entre Lacalle y Fernández en la discusión, digamos, que hubo en la última cumbre, Fernández le dice, así como están hoy las reglas, nosotros no podemos celebrar acuerdos de libre comercio porque el Tratado de Asunción nos impide. En todo caso, discutamos si tenemos que mover o no, tenemos que modificar o no el Tratado de Asunción. Y mi pregunta es si eso es así como dice el presidente argentino, y dos, ¿qué pasaría eventualmente si sigue avanzando Uruguay y finalmente llega a concretar algún tipo de acuerdo con China? ¿Se generaría un quiebre en el bloque como es lo que se advierte también? Se podría generar un quiebre, se podría generar un quiebre a pesar de que yo no sé si existen algunos artículos dentro del Tratado de Asunción que le faculta a los países que no están de acuerdo con la estrategia uruguaya de separar al Uruguay del Mercosur. Porque sí hay una cláusula democrática dentro de que es el protocolo de Ushuaia, que cuando un país deja de lado sus prácticas democráticas o deja de ser un país con prácticas democráticas, sí se lo puede separar del Mercosur. No sé si desde el punto de vista, digamos, bueno, por supuesto que es un problema institucional esto de la democracia, pero yo no sé si hay otro punto institucional que le permite a los países del Mercosur dejar de lado a un país porque está celebrando en forma unilateral acuerdos con terceros. Eh, Ahora, esto sí puede significar un precedente, ¿cómo se llama? Un precedente importante, por cuanto que, claro, el Uruguay es un país pequeño, ¿verdad? Y si yo como Uruguay le doy ventajas a los países del Transpacífico o le doy ventajas a China, como que parece que yo, en principio, yo como Paraguay o como Brasil, como Argentina, que exporto al Uruguay, no voy a perder mucho mercado, porque el mercado uruguayo es pequeño. Sin, pero sin embargo, digamos, hacer un acuerdo de libre comercio con China no es solamente, o sea, no solamente implica intercambio comercial, puede implicar inversiones más grandes, inversiones muy importantes que hagan de Uruguay una plataforma muy importante para exportaciones de productos chinos o chinos uruguayos, digamos, elaborados en cadena, que puedan hacerlo más competitivo el Uruguay frente a Brasil y Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué Brasil y Argentina se opondrían hoy a un acuerdo? Estamos hablando específicamente de China. ¿Por qué se opondrían hoy a un acuerdo con China? Porque son países que tienen una base industrial grande, sobre todo Brasil, que no tiene la competitividad que tiene, digamos, que ha logrado China en los últimos 20 o 30 años en muchos renglones industriales, ¿verdad? Desde los más básicos hasta los de mayor valor agregado, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que ya aún sin acuerdo de libre comercio, sabemos muy bien que China es un actor importante en la colocación de sus productos en el Mercosur, en el Brasil y en Argentina. Con acuerdo de libre comercio, con cero arancel, eso va a tener un impacto mucho mayor que no sabemos si Brasil y Argentina estarían dispuestos a abrir su mercado. Si abren sus mercados para las inversiones chinas. Eso lo sabemos. China es un gran inversor en Chile en Brasil y Argentina. Pero en el intercambio comercial es un poco complicado. Totalmente. ¿Y cómo cree que va a continuar o puede llegar a terminar esta discusión, don Fernando? Porque, a ver, con el gobierno de Bolsonaro, que ahora está saliendo, como que estaba mucho más cercano Brasil a la posición uruguaya, ¿verdad? En varias declaraciones, por lo menos que dio el presidente saliente. Sin embargo, Lula le vimos en los gobiernos anteriores que le tocó administrar
como una visión mucho más integracionista regional. Entonces, teniendo posiciones diferentes y esta discusión se sigue alargando en cada una de las cumbres, ¿en qué cree que podría llegar a terminar este tema? ¿Alguna modificación del tratado o quedar sin efecto? ¿Cuál es la perspectiva que cree que puede llegar a cerrar esta discusión en el Mercosur? Bueno, hay que decir que el gobierno de Bolsonaro estuvo de acuerdo con el gobierno de Luis Lacalle Pou solamente en lo que significa la reducción del arancel externo común, del promedio del arancel externo común, hacer el Mercosur un Mercosur más abierto. En la flexibilización nunca estuvo de acuerdo. Eso es muy importante aclarar. Inclusive el Brasil, para reducir un poco la demanda uruguaya, unilateralmente permitió que los productos de zona franca, porque Uruguay tiene muchas zonas francas, los productos de zona franca uruguaya ingresen sin pagar el arancel, porque cuando uno tiene zona franca sí hay que pagar el arancel, ¿verdad? Al entrar, por más de que sea el Mercosur y uno tenga el libre comercio, cuando es zona franca se considera como un país aparte, entonces sí tiene que pagar arancel. El Brasil levantó los aranceles, no sé si de toda la zona franca del Uruguay, para darle mayor apertura de mercado al Uruguay y un poco para desalentarle al Uruguay en esa posición de la flexibilización, o sea, de hacer acuerdos unilaterales. Hasta eso hizo el Brasil, pero el Uruguay siguió con su tesitura. Yo creo que con Lula la cosa va a ser muy diferente, porque en primer lugar, Lula es una persona como Fernando Enrique Cardoso, que lo precedió, es una persona que cree en la integración y que va a trabajar, y además es una persona que cree que un país grande como el Brasil, para mantener su hegemonía regional, tiene que hacer concesiones, ¿verdad? Yo no sé si esas concesiones van a llegar hasta la flexibilidad, pero yo creo que Lula tiene un poder negociador muy importante y el Brasil va a retomar su liderazgo en el proceso de integración. Entonces eso esto va a ser diferente, ¿verdad? Yo no creo que se llegue a, a tener, digamos, que modificar el Tratado de Asunción. Yo creo que se va a tener que llegar a cierto tipo de fórmulas eh, que no lleguen a perjudicar a todos los países para esta cuestión del acuerdo con los terceros países que tienen el Mercosur. A algún tipo de acuerdo se va a tener que llegar. La posición de Paraguay muy, muy interesante, porque siendo el otro país pequeño, nunca estuvo de acuerdo con la flexibilización, porque el Paraguay históricamente, en las negociaciones desde que se creó el Mercosur, siempre creyó conveniente la negociación en bloque, porque es una negociación que favorece a los más pequeños. No es lo mismo negociar con un grande como la Unión Europea o incluso con los países del Transpacífico en forma solitaria como país pequeño que hacerlo en bloque. Inclusive el Paraguay ha logrado que en los acuerdos que ha firmado el Mercosur ya con terceros, por ejemplo, con el resto de América del Sur, con la Unión Europea, con Sudáfrica, con Israel, ha logrado que se tengan en cuenta las asimetrías. Eso significa que en términos comerciales, que el Paraguay tenga un acceso más rápido en el cronograma del país tercero con quien el Mercosur se negocia, y al mismo tiempo en el cronograma de entrada de importaciones Paraguay de ese tercero sea más largo para darle más tiempo al Paraguay a mejorar su competitividad, por la cuestión de las asimetrías, ¿no? Y también el régimen de origen, ¿no? Entonces, al Paraguay se le reconocieron esas asimetrías, no solamente en términos, en términos de desarrollo y crecimiento, y por eso se creó el FOSEM, sino que también en términos comerciales. Entonces, el Paraguay siempre ha visto de que tiene mayor poder negociador y que puede negociar incluso internamente con el Mercosur, haciéndolo en bloque, que tomando una posición como la que tiene el actual gobierno uruguayo.
Totalmente. No, de hecho, Paraguay siempre ha estado dentro de esa línea, cuando lo hablábamos con gente del Ministerio de Hacienda, que, bueno, que fueron los que participaron también representando a Paraguay en materia económica, ellos sostenían, digamos, esa posición. Dos temas rápidos, don Fernando, para consultarte también y ir cerrando. Uno, se habló mucho también del acuerdo del Mercosur, ya, bueno, ya ha pasado acuerdo del Mercosur en Unión Europea, que ya ha pasado más de 20 años y que, por lo que escuchamos en la última cumbre, ya la posición de los presidentes es casi de un cansancio de decir, bueno, nos siguen poniendo excusas para poder terminar por concretar este acuerdo por una cuestión ambiental, cuando que ya explicamos todos los esfuerzos que estamos haciendo y parece que no hay mucha voluntad ya para terminar de cerrar el acuerdo. Finalmente eso se podría dar ahora con Lula, porque hubo por lo menos algunas señales cuando él ganó por parte de algunos actores de la Unión Europea, o eso se va a seguir dilatando. Esa es una de las consultas, don Fernando. Sí, yo creo que se puede, es decir, sí y no. Yo creo que se puede acelerar con Lula porque el problema principal de la Unión Europea ha sido con el Brasil y ha sido, este, no sé si recordás, por ejemplo, inclusive ese intercambio a través de las redes sociales entre el presidente de Francia y el presidente Bolsonaro, Claro, que resultó, con Macron muy penoso, ¿no? Exacto, exacto. Y también por el hecho de que en términos de deforestación hubo un ritmo muy acelerado por parte de Bolsonaro, que hizo que inclusive donaciones de ciertos países, donaciones que tenía el Brasil con respecto al desarrollo sostenible del Amazonas, como de Alemania y de Noruega, se hayan cancelado por parte de esos países. Entonces, eso fue una cosa muy, digamos, mucho de enfrentamiento, ¿verdad? Y en ese sentido Lula no lo va a hacer, porque además Lula está muy comprometido con la cuestión medioambiental, lo ha dicho, y también lo ha demostrado anteriormente. Ahora, Lula, sin embargo, sí puede exigir otro tipo de cosas, y eso lo ha dicho también, puede exigir a la Unión Europea ciertas modificaciones en el tratado que no tienen que ver con el medio ambiente, pero que tienen que ver con el hecho de que Lula cree, y digamos, el equipo de Lula cree de que se le ha hecho mayores concesiones, el Mercosur ha hecho mayores concesiones de entrada a la Unión Europea que la Unión Europea al Mercosur, en términos sobre todo de los productos donde nosotros tenemos ventajas comparativas, que son los agrícolas y los agroindustriales, porque nos han dado cupos muy reducidos en donde somos muy competitivos. Entonces, sí hay una señal también de parte de eso de negociar. Por lo tanto, no sé si el acuerdo solamente puede dilatarse mucho por esta cuestión del medio ambiente por parte de la Unión Europea, que dicho sea de paso, siempre se ha dicho, y yo creo que en parte fue cierto, con la anterioridad, cuando aparecieron todos estos nuevos elementos dentro de la Organización Mundial del Comercio, impulsada por los países desarrollados, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con las leyes laborales, que tiene que ver con los derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Pero y se decía de que eso se utilizaba mucho, pues, como trabas no arancelarias, ¿no? Porque los países del sur no podían rápidamente entrar a arreglar ese tipo de cosas en un corto tiempo. Sin embargo, hoy ya no es así, ¿verdad? El compromiso si uno ve en Europa, el compromiso que tiene la Unión Europea con el Acuerdo de París y con el cambio climático, no es una cuestión de iniciativa de los gobiernos, es una cuestión mucho de iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy en día no hace falta ser de derecha o de izquierda en Europa. Todos los partidos están de acuerdo en que la agenda verde es lo principal, ¿verdad? Y no es que solamente vas a ver de que de repente países que pueden descompetibilizarse en la parte agrícola, como Francia, Polonia, Irlanda, en Europa, no son ellos solos los que van a argumentar este tipo de cosas y que uno puede ver, bueno, no, lo que pasa es que nuestros productos son muy competitivos con respecto a estos países. Países que no, países que de Europa que no digamos, que no van a ser, no van a ser perjudicados porque no son competitivos agrícolamente, como Alemania, como Austria, como Italia, todos otros países, inclusive,
todos los otros países, si uno mira el Parlamento Europeo y si uno mira la posición de los ejecutivos de esos países, todos esos países están de acuerdo que con mayores exigencias en términos de medio ambiente. No solamente en acuerdo de libre comercio, sino que Claro. en todo tipo de comercio. No sé si, no, por ejemplo, no sé si viste la noticia última Sí, de la lo que Unión aprobó la Europea, Unión Europea lo ahora que hace aprobó la unos Unión días. Europea sobre la cuestión de la deforestación. Y eso Exacto, no exacto, es específicamente en un acuerdo de libre comercio, eso es para todo el comercio que tiene la Unión exacto, Europea. exacto. Y así va aprobando. ¿Por qué? Porque mucha gente de la ciencia de la Unión Europea, unida a organizaciones de la sociedad civil, acercan ese tipo de propuestas y además no solamente acercan como organismo científico, sino que la organización de la sociedad civil es organizada, exigen a los que sean parte de la agenda de gobierno de cualquier partido o gobierno en Europa. Ya la agenda verde en Europa no es más de la izquierda o de la centroizquierda o de los partidos verdes, no, no, no. Eso es lo que también nosotros tenemos que tratar de entender. No, para nosotros quizás sean muchas cosas exageradas porque no lo podemos cumplir digamos, en el ritmo que los europeos quizás que quieren hacernos cumplir, que eso también tiene que ser entendido, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que entender que la cuestión del medio ambiente no es una mera traba comercial hoy en día para Europa. Ya no es así, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, justo hoy publicaban un poco de esto que estás comentando, Fernando, de esta medida que tomó la semana pasada, justamente creo que fue, no, perdón, esta semana, inicio de esta semana fue la decisión que tomó la Unión Europea. Incluso están pidiendo fotos satelitales de las zonas donde están los cultivos y el ganado, lo cual llamó mucho la atención. Hablamos con varios referentes aquí a nivel local y sí, realmente todos reconocieron que es una política que lo vinieron discutiendo en los últimos 2 años y que era de esperar que esto se apruebe. Por último, y para cerrar nada más, porque quería aprovechar su tiempo que está con nosotros hablando sobre el Mercosur, Bolivia y el hecho de que todavía se sigue dilatando como miembro pleno del Mercosur. ¿A causa de qué puede entenderse esto? Porque también hubo nuevamente un reclamo de los bolivianos del hecho de esta prolongación, digamos, de estar ahí negociando para convertirse o para ser aceptado como miembro pleno del bloque. A ver, me parece que hay un congreso que me parece que es el brasileño que no ha ratificado la entrada de Bolivia. Parece que Sí, sí, sí. todos los otros Todo, sí, congresos han exacto, ratificado, pero menos el Brasil. ¿Sí? exacto. Entonces, digamos, ahora, ¿por qué no lo ha hecho en los últimos 4, 5 o 6 años? Bueno, habría que analizar si hay cuestiones políticas. Hay que entender también de que el gobierno brasileño de los últimos 4 años Era muy no de derecha necesariamente, claro, sí, no necesariamente tenían mucha química, digamos, con el gobierno con los boliviano. bolivianos. Sí. Sí, O quizás, sea, ¿no? es No meramente sé si una cuestión más puede ser que, política. bueno, puede ser que hayan también otro tipo desconozco, ¿verdad? Pero puede ser que haya otro tipo de cuestionamientos también que no sean políticos. Pero ahí está Claro. el, creo que el Congreso brasileño, está en manos del Congreso brasileño. Sí. Ahora, sumaría. Bolivia, digamos, sea parte como miembro pleno, rescatando un poco esa idea del Urupabol, creo que en algún momento se llegó a hablar y tener, ya no sean solamente dos pequeños, sino tres, digamos, tener como grupo de esos tres países pequeños, tener más fuerza en las discusiones en el Mercosur, podría significar una contribución, digamos, que Bolivia entre también como miembro pleno. Sí, definitivamente es una condición como miembro pleno. Bolivia, claro, en parte es un país del Pacífico, pero en buena parte también es un país del Atlántico. Sí, Sobre todo en lo que significa ganado, soja, todo lo que significa Santa Cruz, la hidrovía. eh, y es un país, digamos que su comercio también interno es muy importante con América del Sur y sobre todo con los países del Mercosur, ¿verdad? sí. Eh, es un, También es un mercado importante eh, para los otros países que componen el Mercosur. Por lo tanto, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que eso ayudaría a los países pequeños también eh, digamos, a tener más peso
dentro dentro de las discusiones que hay en el Mercosur. Y, y claro, se agrega, o sea, el Paraguay va a tener que, ¿cómo digamos? Va a tener que eh, va a tener que compartir con Bolivia el hecho de ser países de menor desarrollo relativo y que por lo tanto, cuando se trata de asimetrías, a Bolivia le va a corresponder también una tajada de eso, ¿verdad? O sea Claro, claro. que hoy el Paraguay lo tiene más que, porque prácticamente si uno mira el Uruguay, es un país pequeño en términos territoriales y su economía, por supuesto, es pequeña, pero su economía, si uno mira el PIB, es 3 veces o 4 veces mayor que el Paraguay. Si uno mira los indicadores sociales del Uruguay, están mucho mejor que Argentina y Brasil, históricamente, ¿verdad? Entonces, no es un país que tiene problemas eh, de, de menor desarrollo relativo, ni mucho menos, como lo tiene el Paraguay. Pero sí Bolivia lo tiene. Entonces, el Claro. Paraguay va a tener que compartir ese estatus y eso va a significar también que tiene que compartir los beneficios que le dan al Mercosur en términos de asimetrías. Totalmente, totalmente. Un buen punto realmente, no lo doy cuenta, pero es cierto, es cierto. Don Fernando, siempre es un gusto conversar con usted. Agradecemos muchísimo su tiempo y gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Muchas gracias, Samuel, y hasta pronto. Muchas gracias. Fernando Masi, él es economista, un experto en también temas internacionales, en comercio exterior. Por eso siempre es muy bueno poder hablar con él para entender todo esto que hay alrededor del Mercosur y de todo lo que está ocurriendo también en nuestro bloque, ¿verdad? Es miembro también del CADET, que es este Centro de Análisis y Estudios de la Economía del Paraguay. Bueno, y con esta nota, que nos hemos extendido un poco, pero porque creíamos que era importante debatir y hablar sobre este tema, nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciendo por su sintonía e invitándoles a que el lunes vuelvan a conectarse con nosotros aquí a las 10 de la mañana para hacer Monitor Económico. Que pasen un buen fin de semana.